que el jardinero no supo tampoco a quién preguntar. Uno dice, yo siempre estoy acá para las consultas, pero aparece esa rueda por eso les digo que ustedes, cuando empiecen bueno, los que ya trabajan y los que van a trabajar, armemos y armen una red de ayuda, porque es súper importante que entre nosotros podamos colaborar con la información. Orientando en todo, no, pero no solo en el presupuesto, sino en el manejo en el momento. Porque capaz que vos entraste a un jardín y decís, uy, mira lo que es esta planta, ¿qué le pasa? Y no sabés qué hacer, y no está mal que no sepas qué hacer. Y capaz puedes decir, sí, fulano, mira, me pasa esto, me encontré, pum, foto con esta planta así, ¿cómo la manejo? ¿No? No dejen que se les escape de las manos por no saber. Porque preguntar, todos no sabemos un montón de cosas, no pasa nada. Y todos podemos colaborar con esa información. Entonces, ayudémonos, hagamos como una red de jardineros en la que nos damos una mano entre todos. Entonces, volvemos a las herbáceas. Entonces, ¿qué es una herbácea? Ya habíamos visto, ¿se acuerdan que una herbácea es una planta que es más flexible, más blanda, que tiene muy poca leña, o sea, casi no lignifica? ¿Qué quiere decir? Casi no tiene leña. Algunas tienen un poquito, pero eso no quiere decir que es un arbusto. No hay que confundirlo, porque en general el arbusto es leña. La herbácea es un tallito. Capaz una salvia puede tener un tallo más gordo, pero no es leña. Si uno lo corta se va a dar cuenta que es mucho más flexible. Entonces por eso es fácil de distinguir con un arbusto. Lo que sí tienen que saber es que que los tallos son en general blandos, pero se pueden confundir con un subarbusto. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la categoría de plantas aparecía el subarbusto? El subarbusto, por ejemplo, una lavanda, o hay plantas que empiezan con leña y terminan con tallos muy flexibles, muy flexibles. El arbusto tiene todo leña, ¿estamos? Hasta el brote, los primeros días es flexible, pero después se convierte en leña. Entonces, hay a veces subarbustos que pueden servirnos como herbáceas, pero en general la herbácea se puede confundir con algunos subarbustos. Son muy pocos los subarbustos que hay en el mercado, entonces los sumamos a las herbáceas para usarlos. Entonces, es un grupo muy amplio de plantas, es muy grande. Hoy les traje millones de imágenes para que las vayan metiendo en la retina, pero es algo que vamos a tener como que ir mirando para aprender, porque no es fácil y son muchas. Pero hoy lo que les quiero tratar de explicar hoy, tratar de que ustedes les queden en la cabeza, es cómo está bueno clasificarlas, ¿no? Porque hay herbáceas que funcionan mucho mejor en invierno y hay herbáceas que funcionan mucho mejor en verano. Entonces, si uno empieza a observar eso en el jardín, se va dando cuenta cómo manejarlas. Entonces, tienen un valor ornamental, que quiere decir, son súper decorativos, porque tienen muy importantes en el jardín, y se manifiesta a través de todas sus flores y a través de sus follajes. Entonces, tienen un alto valor ecológico, porque aparte atraen muchísimos insectos, muchísimas aves, los picaflores, las abejas. Entonces, tienen un valor en la biodiversidad muy importante. Perdón. No, está bien. Tengo que pasar acá. Entonces, vamos a meternos en cómo las vamos... vamos a ver el ciclo de crecimiento. En general, las herbáceas tienen un crecimiento rapidísimo. Uno las planta en septiembre, por ejemplo, y en el verano llegan a su crecimiento final. Un árbol no es así, un árbol es mucho más lento, un arbusto es mucho más lento. En cambio, la herbácea, por eso también es nuestra gran aliada, porque vos pones herbáceas en un jardín y ese jardín se luce todo el verano. Entonces está buenísimo porque impacta sobre la persona con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, por eso toman tanta importancia en el jardín, por su belleza, porque aparte son muy lindas, y a veces por su colorido, porque tenemos toda la variedad de colores que se puedan imaginar. Del círculo de colores cromático, como se llama, tenés todos los colores, desde los violetas, azules, rosados, fucsias, colorados, todo. Entonces, es muy lindo para usar en un jardín. O sea, si la plantás en ¿cuándo era? ¿En septiembre? Ya tenés, ¿cuándo tenés? Ya para diciembre, enero ya tenés una planta increíble y llena de flores. Entonces, y por otro lado también hay muchas formas
altas, flacas, bien altas, hay gorditas, hay más chiquititas, hay desgarbadas, hay estructuradas. Entonces tenés mucha elección para un jardín. Entonces, y en tamaños hay muy grandes, más chiquitas, con muchos colores, como les dije antes. Su floración es muy duradera y cuanto mejor la manejemos los jardineros, más duradera es, o sea que también está buenísimo. Y ocupan rápido el espacio que nosotros queremos que ocupen. Y eso está buenísimo, que no pasa con otras plantas, ¿no? El arbusto, por ejemplo, y el árbol, hasta que se desarrollan y crecen, tienen bastantes años. Ustedes piensen que esta en un ciclo se desarrolla. Entonces, y hay de distintas estaciones. Están las más estacionales de invierno o las más estacionales de verano. Y hay muchas que son permanentes, están todo el año lindas. Ahora vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante para que ustedes entiendan. Me voy a venir por acá, por acá, por acá. Estoy llena de obstáculos. Bueno, esto que les armé acá es algo muy importante para que ustedes entiendan. La herbácea puede germinar o puede rebrotar. Cualquier herbácea que nosotros usemos, rebrota o germina. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros compramos una planta herbácea, esa planta nosotros la podemos podar, dejar que crezca, pero todos los años va a rebrotar. Es una planta que es perenne, que simplemente tiene un manejo de poda que la sostiene. Pero también hay herbáceas que se tira la semilla, germina, hace todo el mismo ciclo que la que rebrota, pero después muere. Entonces les voy a explicar qué es lo que pasa con las dos. O sea, la que germina es una semilla, simplemente como la escuela de caballero que vimos en el cantero de allá, que uno tira la semilla se abre, germina, se convierte en una plántula, en una pequeña plantita como la que les mostró Clara la semana pasada. Empieza a crecer, desarrolla su hoja, van a ver que lo vamos a ver con todas las anuales que están en el cantero, la manzanilla, la escuela de caballero. Tira su flor, una vez que terminó de tirar su hoja, después seguramente fructifique. Casi todas las plantas cuando fructifican, ¿qué quiere decir? Que tiran de vuelta semilla. Después entran en un estado de senescencia. ¿Qué quiere decir? Se ponen feitas, o sea, cumplieron su ciclo, dieron una flor increíble, entran en estado de yo ya me agoté, necesito bajar un poquito los cambios. Y la que germina como semilla directamente muere, desaparece de la tierra, se va. Lo que sí deja es su semilla. Pero la que rebrota, que es una planta, desarrolla su crecimiento vegetativo, da la flor, fructifica, se agota de estar hermosa. ¿Y qué pasa? Se va a un estado de dormición, se queda ahí tranquilita en el suelo y vuelve a rebrotar al año siguiente, a la temporada siguiente, ¿correcto? Esto seguramente se lo explicó también Clara el otro día con los canteros. O sea, nosotros tenemos las herbáceas anuales y las herbáceas perennes. ¿Estamos? ¿Entienden que las dos se desarrollan igual? La diferencia de una y otra es que una se muere y la otra vuelve a hacer su ciclo. ¿Estamos? Sí. Cualquier duda, por favor, me preguntan, porque esto es súper importante. ¿Eso lo puede pasar? Sí, esto yo les paso todo. Pasa que hay mucho de todo. Ay, perdón. Hay mucho de todo lo que yo les paso que también lo hablo. Así que más o menos escuchen, anoten y después esto es como una guía para ustedes. Entonces, como les dije antes, esto yo se los conté en la categoría de plantas, pero lo vamos a volver a ver porque ahora es más específico para que ustedes lo retengan y lo aprendan. Entonces, la herbácea tiene este ciclo. Puede ser anual, germina, florece, se muere. Puede ser bianual, que a veces
germina, desarrolla todo el primer año su parte verde y recién el segundo año da flor y se muere. O puede ser perenne, desarrolla su parte verde, da flor y mantiene. Lo que pasa es que se adormece, como que baja un poquito su nivel de rendimiento, pero la planta se mantiene en el lugar. ¿Cuándo crece? Temporada de crecimiento. O sea, las herbáceas no todas crecen en el mismo momento y son todas iguales. Tenemos herbáceas que crecen en el ciclo frío, que es ahora, que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para ustedes. Las espuelas de caballero que están en el cantero, voy a poner eso como ejemplo porque es lo que tenemos a la vista. Son plantas de ciclo frío. ¿Por qué? Porque hay que tirarlas ahora y germinan durante todo el invierno y recién en la primavera dan flor, pero después enseguida se mueren. Hay plantas que uno tira en la primavera, florecen en el verano y se mueren en el otoño. O sea que hay dos ciclos muy marcados. Estamos para todas, para la anual, para la bianual y para la perenne. O sea, estos ciclos le van a estas tres categorías. Entonces, el ciclo cálido es el que nosotros más conocemos y donde más herbáceas hay y donde más lindas están, porque es el ciclo donde más explota la planta. Es lógico. Esto, cuando hablamos de ciclo cálido, es de septiembre a abril. Cuando hablamos de ciclo frío, es de marzo a septiembre, octubre. ¿Estamos? Son los dos grandes ciclos del año. Y después están las permanentes. ¿Qué son las permanentes? Son aquellas herbáceas que siempre están lindas. Les voy a dar un ejemplo para si las conocen. Por ejemplo, los agapanthus. El agapanthus es una herbácea que se puede quemar un poquito cuando está expuesta en el campo, pero es una planta que siempre tiene una hoja verde. Se puede quemar un poquito las puntitas, puede deteriorarse, pero en general está linda. Entonces nosotros tenemos un montón de herbáceas permanentes que son también, por decirlo como siempre digo yo, nuestras grandes aliadas, porque si nosotros tenemos un montón de anuales que se nos mueren, un montón de bianuales que se nos mueren, y tenemos algunas permanentes, perennes, que por lo menos sostienen el cantero, está buenísimo. Hoy en este jardín que les contaba, yo tengo un montón de herbáceas permanentes que me salvan. Cuando yo empecé a podar todo, me salvaron las que estaban permanentes, los dietes. Sí. Los dietes es una herbácea permanente, ¿tá? El agapanthus es una herbácea permanente, el liriope es una herbácea permanente. Igual vamos a ver imágenes, pero digo, son esas plantas que sabés que vos podaste todo el jardín y algo quedó. ¿Liriope es? El liriope. Liriope. De lirio, ¿no? Sí, es de la familia de los lirios. Entonces, esto porque yo se los conté. Porque es importante entender que hay diferentes ciclos y que no todas las plantas se lucen en el mismo ciclo. Entonces, si nosotros sabemos en qué ciclo se luce cada planta de nuestro jardín, es mucho más fácil manejarla. Yo no voy a podar una planta que se va a lucir ahora en el invierno al ras, porque sé que esa planta me va a cubrir los espacios en el invierno. Y no voy a poder al ras una planta en octubre cuando sé que esa va a ser la planta que me va a cubrir en el verano. Entonces, para ustedes, si una paisajista les hizo un jardín con muchas herbáceas, saber cómo se comportan esas herbáceas va a ser el secreto para que ustedes las sepan manejar. Y no de repente pararse frente a ese jardín y decir, uy, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Esto mirá cómo se desarrolló, esto ocupó todo el espacio, una se vino arriba de la otra, ¿cuándo la podo? ¿Cuándo no? Entonces esto es importante. Estas son algunas imágenes de herbáceas anuales, que el ciclo frío. Todas estas herbáceas se plantan ahora, o sea, se tira la semilla ahora, o se hace un plantín, como les mostró Clara el otro día, se plantan en el jardín y se esperan a que germinen en primavera, o sea, son las primeras en germinar y en dar flor. ¿Estamos? ¿Qué son? Bueno, estas son todas semillas de anuales. ¿Qué pasa con la anual? ¿Se acuerdan lo que vimos? Termina y desarrolla, da su flor y se va. No está la plántula ahí abajo que rebrota el otro año. Muere. ¿Pero qué deja? Las semillas.
tirada por ahí, Muchas semillas. o vos la levantás y la guardás y le decís a la dueña de casa, en el otoño que viene la vuelvo a tirar. ¿Estamos? Ese sería el concepto. Entonces, estas son algunas. Yo les puse algunas imágenes, después podemos, si quieren, hacer una tarea divertida para aprender un poquito más. Estas herbáceas son de ciclo cálido, o sea, florecen en el verano. ¿Estamos? Entonces, la cinia, por ejemplo, florece en el verano tardío. La coreopsis, que es una anual también, florece durante todo el verano. El cosmos florece en el verano tardío. La escabiosa florece todo el verano. Entonces, estas plantas, uno va aprendiendo cuando se las va encontrando en el jardín a manejarlas. Para que ustedes se queden tranquilos, no es habitual encontrarse con estas plantas en los jardines. O sea, no todas las paisajistas usan anuales. ¿Estamos? La mayoría de las paisajistas usan herbáceas perennes. Sí. Entonces, esto se los digo ¿por qué? Porque los que están trabajando hoy en día y los que van a trabajar, es más, está bueno saber que en general con lo que vos te encontrás en el jardín es con una herbácea perenne. ¿Estamos? Estas herbáceas es bueno saber que están porque a veces te puedes encontrar con algún jardín que las tenga. No es lo habitual. ¿Estamos? Yo, por ejemplo, no tengo creo que un solo jardín con todo esto porque la dueña de casa lo pide. Pero si no me lo pide, no las pongo. ¿Está? Pero porque es mucho más trabajo, es difícil distinguirlas. Entonces, pero es muy importante que lo sepan. Porque les puede pasar que se encuentren con algún jardín con estas plantas y hay que reconocerlas. ¿Estamos? Entonces, si nos vamos a herbáceas perennes, dentro de las herbáceas perennes también tenemos herbáceas de ciclo frío y de ciclo cálido. Cuando hablamos de ciclo frío, para que lo entiendan bien, son esas herbáceas que su hoja se desarrolla en el invierno y la flor es en primavera, en septiembre, octubre, un poquito. Pero se desarrolla básicamente en el invierno toda su parte verde. No sé si tienen ustedes el Acanthus mollis, que es la cucaracha, la famosa cucaracha, que vieron que el Acanthus tiene su mejor momento, sus hojas cuando están, todo el invierno. Porque vieron que en el verano, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasa en el verano con las hojas del Acanthus? Desaparecen. Porque la planta tira estas flores y se agota, y cuando termina de tirar su flor, la hoja se queda nada, queda una roseta abajo en la tierra. Entonces vos en el verano tenés una planta muy feucha que en el fondo uno debería decir no, hay que combinarla con otra cosa para que no quede ese espacio hueco. Pero su hoja se luce en el invierno. El iris, este iris es un iris germánica. Este iris, su hoja también se desarrolla durante todo el invierno y florece a fin de agosto, principio de septiembre. Entonces se desarrolla todo el invierno y ¡pum!, explota a final del invierno. Entonces también necesita un ciclo frío para desarrollarse. La clivia también. La clivia, que es una herbácea de sombra, que hace bien la sombra, también florece al fin del invierno. Entonces también a ella le hace bien el frío. O sea, hay plantas que le hacen bien el frío. Son las menos. Y hay muchas plantas que le hacen muy bien el calor. Los bulbos, por ejemplo, como el narciso o los junquillos, florecen en invierno. Desarrollan su hoja en el invierno y florecen en el invierno. Las boinas de Basco, que las deben haber visto, también son plantas que después su hoja permanece linda en el verano, pero ellas son felices en el invierno y florecen en el invierno. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, entro en marzo a un jardín y me encuentro los acanthus, que están ocupando un montón de lugar y a mí me da por podarlos a todos los acanthus. ¿Cuál fue mi error? Y sacarle el lugar para cuando después esté. Que en vez de darles el espacio para su mejor momento del año, yo los podo y creo que los puedo podar y quiero como reducirlos. Y sin embargo ellos justo viene su mejor momento. Venían pasando lo pésimo.
pudieron brotar y yo les digo, pum, te podo porque no me gustas. Y la verdad que después en la planta le va a costar volver a desarrollarse. Entonces, si yo conozco que esa planta en marzo empieza a tomar cuerpo y se pone increíble, yo no lo voy a ir a podar. Y si veo que se lo están comiendo las hormigas, más lo cuido, porque viene el momento que más se va a lucir. Entonces, si me lo comen todas las hormigas, soné, que es una planta. Entonces, todo esto son pequeños secretos que si uno entra al jardín y reconoce, es como cuando uno reconoce a los familiares, ¿vieron? Este es así, el otro es así, uno tiene mal carácter, otro buen carácter. La planta es lo mismo. Esta se desarrolla en tal mes, la otra en tal otro mes, y así vale la pena cuidarlas para que se expresen lo mejor posible. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Disculpen, ¿quieren nueces, por favor? Después pido nueces. ¿Las pecanes? Pásenlas, sí, de cuando quieran. Estas son también Estas son anuales, perdón, perennes, pero de invierno. De invierno. Pero acá metí las gramíneas. La gramínea es gramínea, o sea, no es una herbácea. Lo que pasa que en el paisajismo, cuando uno hace composiciones de canteros, la gramínea pasa a ser parte de esa composición. No se llama herbácea, quiero que quede claro, pero sí son parte de este grupo que se maneja con estos ciclos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la poilidifolia, la stripa tendrísima y la cala son plantas que se lucen en el invierno. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, la estipa en el verano se pone horrible. Muy seca. Se seca casi. Y de repente en marzo empieza a tirar brotes verdes y brilla todo el invierno. Entonces es importante saberlo, porque uno capaz dice, no, esta porquería en el verano la saco. Y no, pasa esto, se deteriora. La cala pasa un poco lo mismo, detecta el calor, a veces hasta desaparecen los tallos y queda como dormidita ahí abajo y vuelve a aparecer en el invierno y florece a fin del invierno. Entonces, muchos jardineros, a mí me ha pasado muchas veces entrar a un jardín y decir, pero ¿qué pasó con las plantas de este jardín? Bueno, no, estaban feas. Claro. Sin preguntar. Todas las calas, por ejemplo. No. No, están ahí. Entonces, están durmiendo, esto que yo le decía dormición. Se van a descansar, ya hicieron su esfuerzo, dieron floración, dieron hoja, dieron todo. Dieron la vida. Ya está, déjenme descansar un ratito, me pongo en marcha de vuelta cuando tengo de vuelta energía para hacerlo. Entonces, estas son todas plantas que yo les decía que se lucen en el invierno. ¿Qué pasa con las herbáceas de ciclo cálido? A ver, ¿qué les parece que son las herbáceas de ciclo cálido? Y están mejores en el verano, digamos. Florecen y todo. Desde septiembre hasta casi marzo. O sea, ciclo cálido es todo el verano. ¿Estamos? Entonces, tenemos un montón de herbáceas. Estas son herbáceas permanentes que están casi todo el año lindas en el jardín, pero que su floración es en un determinado momento. Entonces, también uno tiene que saber cuándo sucede esto. Porque capaz que uno las poda sin querer o las divide justo en el momento que va a florecer. Y la perdés. Y perdés la floración, que fue lo único que esperaste todo el año. Los agapanthus, que los conocen, los famosos agapanthus, los dietes, también son herbáceas permanentes de ciclo cálido, los bulbines, que se usan a veces en los canteros, y los hemerocalis, que también se usan mucho. Hay millones más, ¿no? Yo les puse como algunos ejemplos, porque tenemos montones para... Igual les hice una carpeta con millones, pero... Acá les puse, como les dije, gramíneas también, para que ustedes entiendan que en el manejo de cantero también hay gramíneas que se lucen en el ciclo cálido. Entonces, si yo, por ejemplo, me agarro la patatús y agarro una muhlenbergia que la tengo en el cantero media, que sí que no, y la podo justo a fin de febrero, me pierdo todo esto. El miscanthus, que también tira este penacho en marzo, abril, mayo. Si yo la quiero limpiar y la podo,
¿qué pasa? Me pierdo todo el penacho también, dorado. Vieron que ahora están increíbles. Entonces, generalmente las gramíneas tienen este comportamiento, más para fin del periodo cálido. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque saber cada uno de estos secretitos hace que uno maneje mejor el jardín, ¿no? Entonces, capaz que estas gramíneas yo las podo muy bajitas en agosto, les doy tiempo que desarrollen su parte verde en el momento donde ellas lo desarrollan y cuando tengan que tirar y ser las figuras del jardín, lo puedan hacer, ¿tá? Entonces, por eso era importante que ustedes lo entiendan. Acá no les puse los nombres, pero vamos a ir diciéndolas a poco. Todo esto son herbáceas perennes, permanentes, de ciclo cálido. O sea, todas estas herbáceas, miren lo que son los coloridos, ¿no? Todas estas herbáceas se ponen lindas durante todo el periodo de calor. O sea, desde septiembre hasta casi marzo-abril. ¿El floripondio es una herbácea también? El floripondio está en el límite entre un arbusto y una herbácea. Pues si uno corta, si vos cortás el tallo del floripondio, viste que no es lineal. No, es medio gachento. Bueno, eso es lo que a vos te da la pauta de que no es, digo, lignificación, es leña. Es leña. Profe, ¿y ese no es como veneno o algo así? O... No, no es veneno, es... Te decían antes que tenía propiedades. propiedades. Sí, de ese estilo. Eso es otra cosa también de eso. El que es venenoso, por ejemplo, es el laurel. El laurel es flor es venenoso. Lo que pasa con el floripón es que esa El que se usa mucho en cerco, el laurel, la flor de laurel. Sí, Ah, de la hoja. Bueno, les cuento un poco nombres para que sepan, estas son todas herbáceas permanentes de ciclo cálido, o sea, están lindas todo el verano. Esta es la famosa verbena bonaerensis, es nativa de nuestro país. Este se llama Sisirrinchum, es muy lindo, tiene una flor amarilla. Esto es un aster, chinchurrinchum. Este es un aster, esta es una chira roja. Por ejemplo, la chira roja es una herbácea permanente, pero ¿qué pasa en el invierno? ¿Saben? O sea, chicharran las flores. ¿Qué pasa? Desaparece. Desaparece. Ah, ¿Pero está o no está? Sí. Sí, está. No, es muy importante eso, porque mucha gente dice, pero acá ya no hay nada. No, hay mucho, pero estamos en momento de dormición, necesita, porque da mucha flor la chira muy linda. muy linda. Las achileas, esta es la achilea amarilla, la filipéndula, después bueno el floripón, tenemos la salvia leucanta, que ahora si ustedes ven por todos lados hay una salvia violeta media terciopelada. Hay con blanquito y hay violeta común. Pero digo, es una salvia que está muy linda en esta época, es de ciclo cálido tardío. Que eso es importante, pues eso lo vamos a ver en un momento. Bueno, el erigerón es un cubresuelo también, que es una herbácea perenne. El Plectranthus también, pero es de sombra, y también florece a fin del verano. Y esta es una nepeta, bueno, y esto es un áster, les dije. Pero bueno, todo esto son herbáceas. Miren lo que es el colorido que tiene la herbácea. Ahora, cada una de estas plantas tiene un manejo particular. Entonces, cuando hablábamos de manejo y de poda, voy a dejar estas en particular para que podamos charlar de esto. Por ejemplo, la salvia leucanta llega a su esplendor en marzo-abril, fin de febrero, marzo-abril. O sea, llega a poder ahora te matan. O fin de febrero. Lo que sí uno puede hacer es que si esa mata se pone demasiado grande y se cae sobre otras, uno puede recortar y podar lo que se cae sobre otras. Pero la idea es que esa planta se luzca. Pero lo que sí se hace con la salvia leucanta y con muchas otras salvias más, es a veces podarla 2 veces al año. ¿Cuándo? Cuando termina su floración, la planta empieza a tener en su roseta basal, de donde sale de la tierra, todo un montón de rebrotes. Y ese es el signo de que la planta volvió a rebrotar desde abajo. ¿Como la gaura puede ser? Como la gaura. Entonces tiene que hacer el mismo comportamiento. Cuando la gaura rebrota desde abajo, uno tiene que sacarle toda la parte aérea, podarlo bien abajo para que vuelva a empezar su ciclo.
Entonces, ¿cuál sería el signo para que nosotros digamos, uy, esta planta ahora necesita la poda? Y está rebrotando. Que haya un rebrote en la parte de abajo, Claro. particularmente, por ejemplo, en la gaura o en la salvia leucanta. ¿Estamos? En lugares de mucha helada, por ejemplo, por decirles de acá para el campo, vamos a hablar, muchas veces la leucanta se hiela, toda esta flor que ustedes ven tan linda que llega a casi 1,20 m, se hiela, y entonces lo que nosotros aconsejamos es no le podes la flor, dejala que la helada le pegue a la flor y recién podala cuando vos veas que pasa la helada. Porque si no, vos le Va a quedar sacás, muy desprotegida. claro, vos le sacás El toda esa rebrote de flor abajo, vieja y el rebrote de abajo se Se te hiela. congela, claro. ¿Entienden? Entonces, por eso las gramíneas no hay que podarlas, porque la gramínea, todo ese pasto seco que queda en la gramínea, es la que protege el brote de abajo. Claro. Cuando la gente las poda, vieron que ahora mucha gente empezó a podarlas porque no les gustan, bueno, están arriesgándose a que la helada le entre por el corte y la fulmina la planta. Entonces, eso es súper importante entender el funcionamiento de una planta. Entonces, generalmente, la salvia leucanta en particular y algunas otras salvias requieren la poda de limpieza de la flor vieja al rebrote nuevo, y muchas veces en diciembre o principios de enero se le hace un corte de casi 1/3 de la planta, se la baja, se la deja prolija para que ya después florezca en marzo-abril. Muchas herbáceas perennes o permanentes necesitan ese comportamiento de poda. No las tenés que dejar expresarse como se les dé la gana, porque si no terminan ocupando este espacio que yo les dije hoy que me pasó en este jardín, que taparon todo, están horribles, dejaron de florecer, porque lo que tienen las herbáceas, que tienen un rebrote muy rápido, son muy fieles. Entonces, si uno las maneja con poda y sabe cómo manejarlas, la planta responde muy bien. ¿Estamos? Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de la chira, que es una planta que